La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias a ti. Sin duda un tema preocupantísimo lo que está pasando en nuestro país. A tus órdenes. Escuchábamos este testimonio final de la nota donde decía que qué lamentable llegar a las fiscalías a encontrarse con personal que no está capacitado o que incluso violentan todavía más a las víctimas. Se ha hecho pues esfuerzos progresivos en esta administración, o por lo menos en el discurso está en que la estrategia va avanzando y va avanzando correctamente. ¿Podemos confirmar eso? Pues déjame decirte que estamos viviendo lamentablemente una pandemia a nivel mundial, pero en México se están viviendo varias pandemias, ¿no? Además de la de salud que está cobrando la vida de los mexicanos, estamos atravesando por un problema de inseguridad y por un problema de falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Y en este tema que hoy bien abordas en el programa, pues sin duda la inseguridad se ha vuelto una de las mayores preocupaciones de los mexicanos, que pasa por pues que una mujer sale de su casa y puede no regresar por ser abusada, violentada o asesinada, o un niño no tiene las condiciones de poder ir a una escuela, de poder digamos disfrutar de su niñez y de vivir de la niñez, porque lamentablemente forma parte de un grupo delincuencial, o su única salida puede ser que forme parte de algún grupo delincuencial a futuro, y eso es terrible porque además está condenando, ¿no?, a varias generaciones en este país de niños que hoy lamentablemente no tienen una salida. Y por otro lado, bueno, pues claramente las víctimas en nuestro país se vuelven a revictimizar a propósito no solamente de los delincuentes, sino también de las instituciones. Acudir a un ministerio público que no tiene una capacitación, o de un juez que tiene otros intereses y que no son precisamente los de impartir justicia, o de los de un policía que en estricto sentido, en lugar de cuidar o de proteger a la ciudadanía, pues en algunas ocasiones hace lo contrario, hace que hoy México esté viviendo sin lugar a dudas cifras lamentables, ¿no? Estamos, digamos, si quisiéramos hablar de, por ejemplo, de personas desaparecidas, dependiendo de qué cifra, digamos, sea la trascendente, si hablamos de los 80,000 desaparecidos desde que se empezó a hacer el registro de desapariciones en nuestro país, ¿no?, que tiene ya varias décadas, o de los casi 20,000 en esta administración. Es claro que pues nadie se despierta queriendo, Alex, ser una víctima, nadie se despierta queriendo que un familiar desaparezca, nadie en este país ni en el planeta se despierta queriendo ser víctima de la falta de justicia en términos burocráticos. Lamentablemente decenas de miles de personas hoy se encuentran en ese supuesto y no hay pues rutas ni locales, ni municipales, ni estatales, ni nacionales en muchas ocasiones. Senadora, a ver, yo coincido en algo que dicen desde la Administración Federal, que el tema de la inseguridad y el acceso a la justicia no debe politizarse, pero algunos colectivos, platicando con ellos, refieren que sí, que hay un tema de ideología política. ¿Qué tanto la ideología política perjudica el acceso a la justicia? Pues es que la ideología política de inicio debiera estar destinada para la discusión, por ejemplo, en las cámaras, ¿no?, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero no tendría que haber una ideologización de las políticas públicas. O sea, no tendría que haber una ideologización de que te llegue el agua a tu casa, de que pase la basura, de que el policía te cuide, de que tengas empleo. Eso no debería de tener una ideologización, eso debería de tener un bien común. Lo que los humanistas llamamos bien común es el bien de todos. No puede ser que estés pensando, digamos, de manera política o de manera ideológica cuando tomas una decisión para, por ejemplo, definir un mando policial. Eso está terrible. Lo que se tiene que hacer es pensar en qué es lo que hoy la gente está requiriendo. Y hoy, Alex, la gente requiere 3 cosas. Requiere salud, requiere seguridad y requiere dinero en su bolsillo. Y estas 3 cosas están brutalmente mermadas, están disminuidas. Sí, claro que ningún gobierno eligió la pandemia, ¿no? Es más, nadie es responsable de la pandemia, o cuando menos nadie hoy con nombre y apellido. Pero el cómo se ha manejado la pandemia, eso sí es responsabilidad de los gobiernos. La diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, en donde en Estados Unidos se ponen 2 millones de vacunas en un fin de semana, ¿no?, en un día,
y cuando aquí en México pues no podemos poner ni un tercio de esas vacunas porque de inicio lamentablemente todavía no han llegado las vacunas. Entonces la pregunta es cómo los gobiernos, todos, más allá de los que hoy están en la administración, todos los gobiernos dejan de pensar ideológicamente y piensan en el bien de todos. Y cuando lo hagan, digamos, o cuando sucede, pues es que entonces se tendrían que bajar los índices delictivos. Pero vemos, por ejemplo, hoy publica Sacha Niño de Rivera, que es la directora de Reinserta, ¿sí? En un medio de difusión, una historia tristísima de un niño que es llevado a prostituirse por su papá. Uh-huh. Y uno de, digamos, son varios niños en una casa, y uno de esos niños, su aspiración es ser sicario. ¿Por qué? Porque es lo que es lo que lo rodea, y no hay un sistema, digamos, de protección desde el Estado mexicano para que ese niño pueda tener una mejor casa, una mejor vida, no sea prostituido, tenga la posibilidad de ir a una escuela digna, de tener educación, comida, resguardo. Finalmente le preguntaría, senadora, ¿qué papel ha jugado la Fiscalía General de la República? Porque se vendió como una gran bandera que podríamos transitar a mejores condiciones de acceso a la justicia en este país, pero la realidad hoy todavía, pues vemos una fiscalía en pañales, ¿no? Lo que pasa es que yo te diría, yo sigo hoy dándole el beneficio de la duda, ¿no? Uh-huh. Yo sí sigo pensando que la Fiscalía se tiene que fortalecer. De inicio se tiene que emancipar del gobierno. O sea, una Fiscalía autónoma no se construye de un día para otro, pero la Fiscalía debe de salirse, digamos, del gobierno, debe de encargarse de investigaciones. Ahí sí, por ejemplo, más allá de ideologías, más allá de órdenes, sino tiene que hacerlo apegado, digamos, a la ley, apegado a una investigación seria, profesional. Ojalá y esta Fiscalía pueda dar resultados. Me parece que los mexicanos decidieron, ¿no?, cambiar para un nuevo gobierno en una lógica de hartazgo del anterior, y hoy lamentablemente pues este gobierno no está dando resultados claros. Uh-huh. Yo estoy convencida pues de que es necesario, por ejemplo, en este año, que es un año electoral, pues sí, de verdad, ver qué es lo que están proponiendo los alcaldes, cuál es su plataforma, qué es lo que quieren, qué van a hacer cuando lleguen a ser alcaldes o gobernadores, porque es ahí cuando podemos definir por quién vale la pena votar y por qué no. Senadora, pero este caso, por ejemplo, particular de Cienfuegos, ¿no representaría quizá un mal precedente para el trabajo, esta construcción que pretendemos ver de la Fiscalía? Pues mira, es un tema que yo creo que ha estado demasiado politizado, valga la expresión, ¿no? Incluso de manera internacional. O sea, yo creo que son de las cosas que hay que analizar, pues, el proceso. Yo personalmente estoy convencida de que sea quien sea, más allá de si es alguien de las Fuerzas Armadas o un civil o una persona en el municipio más pequeño de este país, pues debería de haber un proceso justo. Ese es el problema en este país, digamos, ¿no? Pareciera que hay inocentes o culpables desde una trinchera que no es la justicia, que no es no es un andamiaje legal, sino pues ahora resulta que por ponerte un ejemplo, desde una mañanera o desde una reunión en las mañanas se puede agredir o exculpar, ¿no?, a cualquier persona, y me parece que eso es algo que México no necesita. Si alguien es acusado y es culpable, debe ser sancionado, y si alguien es acusado y no es culpable, debe digamos, tener el privilegio de la exoneración. Eso está muy alejado, lastimosamente, hoy de nuestra realidad, porque hoy pareciera que casi a mano alzada se define quién tiene la culpa y quién no, y eso pues nos regresa 3 siglos atrás. Lo que tenemos que hacer es hacer una investigación seria, hacer investigaciones profesionales, con peritos, con técnicos, con ciencia, con tecnología. Y bueno, pues pareciera que aquí en México eso está muy, muy alejado de nuestra realidad. Lamentable. Gracias, senadora Kenia López Rabadán, por estos minutos. Te mando un abrazo y, por supuesto, a seguir exigiendo que las cosas se hagan mejor. Eso es indispensable en un país como el nuestro. Les mando un abrazo. Bonita tarde. Buenas tardes. Ahí tienen los comentarios de Kenia López Rabadán. Podrá encontrar esta entrevista en todas nuestras plataformas digitales, además de participar con nosotros con el hashtag México Inseguro. Ya volvemos.